Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Abogando. Buenas tardes, de donde quiera que nos estén escuchando. Mi nombre es Eduardo Aranda. Yo soy Andrés Aguilar y somos abogados de ACA Corporativo Jurídico. Bueno, para comenzar quisiera presentarme. Mi nombre es Eduardo Aranda, como les dije antes. Soy abogado litigante del área mercantil. Sin embargo, también conozco áreas como penal, familiar, civil, administrativo, entre otras. Trabajo como socio y como abogado en ACA desde la fundación del despacho y pues litigio desde hace aproximadamente unos 8 años. Bueno, pues yo soy Andrés y me dedico al área penal, familiar, civil, mercantil y corporativo. La idea de crear este espacio es tratar de acercar un poquito más lo que es el derecho a la gente y a los mismos abogados. Así que trataremos de tener de todo tipo de temas, ¿no? Temas para la gente, temas para abogados, preguntas, dudas, sugerencias que nos vayan haciendo días anteriores. Es lo que vamos a tratar de ir abarcando en cada uno de los podcasts que hagamos. La principal idea del proyecto es acercar a la realidad jurídica y expresárselo a todo tipo de personas para que cualquier persona, incluyendo que no sea abogado, pueda entenderlo. Dígase temas como divorcio, pensión, cosas como ir al Ministerio Público, cómo hacer un pagaré, cómo cobrarlo. Todos esos temas son de importancia. Nosotros esperamos mostrárselos para que ustedes, cualquier tipo de persona que nos escuche, pueda entenderlo. Y pues hoy hablaremos de un tema general, ¿no? Un tema que nos va a ayudar a identificar qué tenemos que hacer en caso de tener un problema jurídico. Así es, hoy hablaremos acerca de qué son los abogados y pues qué hacen dentro de las ramas del derecho. Trataremos de ser algo un poquito generales, pero servirá forma de presentación cada una de pues las palabras que utilicemos en este punto. Así que pues empezamos. ¿Qué es un abogado? Pues un abogado es la persona a la que le das tu confianza para que él te defienda en cada uno de los problemas jurídicos que uno tenga. Desde un punto de vista legal completamente, basta con tener una cédula profesional como abogado o como licenciado en Derecho para poder litigar. En algunas ocasiones podrás hacerlo en carácter de apoderado, también lo podrás hacer en carácter de endosatario, pero pues generalmente lo que se requiere para poder litigar o abogar a favor de alguien es tener la cédula profesional. Así es, yo creo que la palabra abogado viene de la abogacía, viene de la defensa de los derechos de las personas desde tiempos atrás. Entonces, todos los abogados nos cobran, todos los abogados cuestan. No, existen diversos tipos de abogados. Tenemos abogados públicos o defensores de oficio y tenemos abogados privados. También tenemos abogados que trabajan en dependencias, que si bien no litigan, siguen siendo abogados. El objetivo principal es discernir cuándo ir con uno y cuándo ir con otro. Todos tienen sus ventajas y sus pros y sus contras. Por ejemplo, un abogado particular generalmente tiene una capacidad de servicio mucho más amplio al ser una persona que cobra por cada servicio que hace. Un abogado de oficio también es un buen abogado, pero te atenderá tal vez a las horas en que la dependencia esté abierta, por ejemplo. O en la medida de sus posibilidades. Tenemos que tener en cuenta que un abogado de oficio no puede darse el lujo de pues escoger a sus clientes. Simple y sencillamente, pues ellos tienen que agarrar todo lo que se les presente. Esto hace que tengan una sobrecarga excesiva de trabajo. Si me preguntan qué abogado es mejor, dependerá de su problema y sus características, ya sea económicas, tiempo y dinero, para elegir qué tipo de abogado es el que mejor te beneficia. Si me preguntan, ¿tengo que tener siempre abogado? La respuesta es sí. Siempre hay que tener un abogado. Ya dice el dicho que un contador, un cura y un abogado son para toda la vida. No solo eso, también es importante manifestar que intentar defenderse a sí mismo leyendo la ley no significa ser abogado. ¿Cuántos clientes hemos tenido, personas en general, que cuando nosotros le damos una asesoría en calidad de expertos en un tema, ya sea de nuestras diferentes ramas, él llega diciéndome, yo ya leí la ley y sé que eso no es así? Así es, o fíjese abogado que escuché del tema porque a un conocido, vecino, primo, amigo, familiar, empleado, compañero le pasó lo mismo. Pues no, lo que pasa es que existen materias similares, como podría ser, por ejemplo, un derecho familiar, existen partes iguales, como podría ser un actor y un demandado,
pero los casos nunca van a ser iguales, nunca van a ser iguales. Entonces siempre vamos a necesitar a un especialista en la ley para que pueda escoger la mejor forma de llevar ese caso. Yo creo que la primera capacidad que tiene que debe tener un abogado es similar a la de un médico internista. ¿A qué me refiero con esto? Tiene la capacidad de, cuando una persona llega con un problema jurídico, detectar para qué rama del derecho tiene que irse. Aunque un caso pueda representar irse para muchas ramas, como por ejemplo un divorcio puede representar ir por el área familiar para el divorcio, ir por el rama notarial, notarial para ver la separación de los bienes y ver la adjudicación de los predios, irse por una rama penal en caso de un incumplimiento de la pensión alimenticia. Es importante para un abogado saber cuándo y dónde debe ejecutar las cosas. Es correcto. Sí, y como dice, hablando de armas, pues también tenemos lo que es el derecho penal, el cual tocó ahorita Eduardo en un tema de incumplimiento, por ejemplo. Muchas veces hemos escuchado la frase, es que mi expediente no avanza, es que mi expediente no se mueve. Pero para empezar, tenemos que tener en cuenta que en el Ministerio Público no son expedientes, son carpetas de investigación. La autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, es la encargada de investigar el hecho. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, como habíamos dicho, son públicos, tienen muchísimo trabajo y quien debe impulsar, pues ahora sí que realmente el procedimiento es a quien le interese, ¿no? La parte a la que le interese. Entonces, pues ahí entra una función del abogado. ¿Por qué debemos tener un abogado? Porque el abogado es el experto en la materia que le va a dar seguimiento y que le va a dar avance a cada uno de nuestros problemas, tal como lo tenemos con el médico. Ni modo que digamos, pues necesito una operación. Ya vi mucho Grey's Anatomy, ya vi mucho Good Doctor, así que yo me puedo operar a mí mismo. Generalmente las personas que hacen eso, pues, quieren no contarlo el otro día, ¿no? Es importante definir cuándo vamos a ocupar cada tipo de abogado. Por ejemplo, cuando hay un delito de por medio, una denuncia, cuando se tiene que ir al Ministerio Público, hablamos de un procedimiento penal. Parte del derecho penal, necesitamos un abogado penalista. Cosas como robo, cosas como choques, como homicidio, como amenazas, todas estas bolsas de situaciones entre particulares va directamente para el derecho penal y se tiene que ir con un abogado penalista. Como víctima, siempre tendremos el derecho de que el Ministerio Público pues nos apoye de manera jurídica y carácter también de representante, pero siempre podemos contratar a un asesor particular para que ayude al Ministerio Público y nos ayude a nosotros a estar bien representados durante la audiencia y el procedimiento penal. En el derecho familiar, por el contrario, es como su nombre lo indica, todo lo que tenga que ver con la familia. Que si necesito una pensión alimenticia, derecho familiar. Que si necesito divorciarme, derecho familiar. Que si necesito casarme, también debería ser derecho familiar porque hay una figura que pocos conocen que también ayuda al matrimonio. Que si necesito, que si un familiar murió, el derecho familiar. Todo aquello que tenga que ver con la familia, la formación, la separación, todo tiene que ver con el derecho familiar y el abogado es aquel que se encarga en realizar un planteamiento acerca de una mejor resolución de su problema. Por lo general en este derecho, pues los abogados debemos ser un poquito más mediadores. Y nos hacemos llamar a nosotros mismos por descripción y exigencia de la ley, asesores jurídicos patronos. También tenemos que tomar en cuenta el derecho civil, que el derecho familiar era parte del derecho civil. El derecho civil siempre va a mediar los problemas que se ven entre dos partes particulares que no tengan relación directa con el derecho familiar, ni que tampoco sean actos de comercio como el derecho mercantil. Tal vez la palabra acto de comercio sea una palabra muy técnica, pero es algo que solo un abogado podrá definir en caso de que se ve la situación. El derecho civil se encarga de ver problemas como cumplimiento de contratos, como recuperar tu propiedad, como por ejemplo, en caso de que tu propiedad no esté 100% válida del tamaño que debe tener, recuperar esos centímetros o metros que te faltan para tu propiedad, entre otras cosas, siempre y cuando no sean de índole comercial. Es correcto. El famoso incumplimiento de contrato es uno de los procedimientos más recurridos en el área civil. Pero aquí viene lo importante. Si, por ejemplo, el que incumple el contrato es una aseguradora, ¿será área civil? No, lo más seguro es que sea un área mercantil. Por eso la importancia del abogado. El abogado es quien puede definir qué área es la que nos va a llevar el procedimiento. ¿Por qué? Porque si no, el expediente
lo van a votar o va a caducar o no va a tener efecto o va a salir en perjuicio de nosotros. Entonces, por eso es importante siempre contar con un abogado que nos lleve por el camino correcto. El derecho mercantil es aquel que se encarga de ahora sí que dirimir los problemas que hay entre dos comerciantes, entre dos personas dedicadas al comercio. Pero me dirán, yo no me dedico al comercio, abogado, ¿por qué estoy en el derecho mercantil? Porque lo que nosotros hicimos es un acto comercial. Por ejemplo, si prestaste dinero y te firmaron un pagaré, es un acto comercial. Tal vez no te dediques a ello, pero el acto de prestar el dinero es un acto comercial. Tip para abogados: ¿cómo discernir un procedimiento civil de un mercantil? Artículo 65 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los actos de comercio? Esa va a ser la diferencia entre cuándo va a ser un acto civil y cuándo va a ser un acto mercantil, para saber por qué ramificación irse. Sin embargo, en el derecho mercantil me atrevo a decir que la máxima, como has expresado, es el cobro de pagarés, de deudas, de cheques, letras de cambio, problemas con bancos, problemas con seguros, hipotecas bancarias. Generalmente eso es lo que va a tratar el derecho mercantil. Es correcto. De hecho, todos hemos visto, escuchado en la tele el famoso desalojo. Muchas veces se da debido a la pérdida de un procedimiento de origen mercantil, muchas veces por un mal asesoramiento, muchas veces por falta de asesoramiento o por creer que no se necesita el abogado en este sentido, ¿sí? Y una de las personas que curiosamente o uno de los entes que curiosamente actualmente se está empezando a dar cuenta de la importancia de los abogados son las empresas, porque antes era muy común que el abogado de empresa solamente se le llamara para resolver un problema. Cuando ya tiene hasta el cuello la soga, la empresa es cuando dice, sí, llama al abogado rápido para que venga a solucionar ese problema. Me atrevo a decir que un abogado corporativo tiene que saber un poco de todo, ¿no? Tiene que saber un poco de derecho mercantil, de derecho civil, hacer sociedades, hacer asociaciones. También tiene que saber sobre juicio familiar, en el caso de testamentos dentro de la empresa. Tiene que saber, por ejemplo, penal, por si hay algún delito de como persona moral que podemos llegar a cometer. Sin embargo, es importante recalcar que su función es preventiva. ¿Qué significa esto? Su trabajo es ver que los problemas legales no alcanzan a la empresa y prepararlos en caso de que sí lo haga. Cuando generalmente una empresa tiene un problema legal, acude a abogados litigantes para ejercer y ejecutar todo lo que su abogado corporativo preparó. Es correcto, y eso no quiere decir que mi abogado no esté capaz de llevar un procedimiento, sino que, como hemos dicho, existen especialistas en el litigio y especialistas también en la situación corporativa. Existimos gente que pues nos estamos especializando también en el área corporativa, a pesar de ya estar especializados en el litigio. Obviamente todo esto pues implica un sacrificio pues de ir brincando entre las ramas de especialización, de estudio, todo lo que conlleva ser un abogado, ¿no? Y pues también debe tener conocimiento en el área laboral. El área laboral, que es el más conocido para las empresas. ¿Por qué? Porque es el que atiende al patrón y al trabajador. Sí, no solo al trabajador, no es solamente un derecho del trabajador, es un derecho del patrón, porque el patrón en un contrato laboral puede estipular las bases de su empresa, puede decir cómo se va a trabajar en la empresa, cómo se va a llevar toda la convivencia en ella, y el trabajador que no la cumpla, pues también tendrá una sanción que puede llegar incluso a hacer a un despido justificado. Si tú eres una persona, un trabajador que tiene un problema con su empresa, tienes que ir a laboralista. Pero si tú eres una empresa que tiene un problema con sus trabajadores, también es importante que tú vayas con un abogado laboralista, porque ambos tienen derechos y obligaciones. Así es, el abogado corporativo es aquel que debe planear y debe asentar todos los elementos para que tú como empresa puedas recurrir al litigante. Por ejemplo, el abogado corporativo es el que te prepara el contrato para que el litigante pueda ejecutarlo. Sí, el abogado corporativo es aquel que sienta las bases que se utilizarán en un juicio posteriormente para pues prevenir los daños que pudiera ocasionar el no tenerlos. También tenemos que tocar el tema del abogado, que si bien no lo denominaría abogado notarial, apoya el despacho en los trámites con el notario. ¿Por qué? En muchos procedimientos familiares, penales,
civiles, puede ser que recurramos a un notario. Por ejemplo, para una fe de hechos, para un antemí, posiblemente para abrir una sucesión, para hacer un testamento. Entonces, requerimos a un abogado que de cierta manera tenga los conocimientos para llevarnos hacia la notaría, apoyarnos a conseguir los documentos que nos piden, ver los trámites necesarios para poder sacar, por ejemplo, una actualización de una cédula, un plano actualizado. Cuando tú tengas problemas de ese tipo, puedes ir con un abogado que esté encargado de trabajar con el área notarial. Es correcto. Bueno, pues yo creo que hasta acá vamos a dejar nuestro primer tema, nuestro primer podcast. Fue una forma de introducción acerca de lo que vamos a tener. El chiste del podcast, el chiste de este tiempo que vamos a estar platicando, pues sería ayudar a la gente a entender un poquito más del derecho y ayudar a nuestros colegas con la poquita o mucha experiencia que tengamos a resolver algunos problemas que a lo mejor no encuentran en YouTube o que no encuentran en Google cómo resolverlos. Entonces, pues lo que vamos a tratar de hacer es que durante todo el tiempo que vamos a estar, ahora sí que haciendo este proyecto, ustedes nos pueden enviar sus sugerencias, sus comentarios, nos pueden decir, oigan, que traten este tema, que digan qué pasaría con esta situación y nosotros lo abordaremos en este tema. El chiste es llevar la forma de explicación lo más relajado posible. También notarán que con el paso del tiempo iremos siendo un poco mejores con la manera de expresarnos. Es primera vez que intentamos ese tipo de proyectos. Tenemos pensado implementar más proyectos para poder llegar a la gente. El objetivo principal, como dice Andrés, como dice mi compañero, es, número 1, responder sus dudas. Número 2, poder llevarles a ustedes el derecho en general. Y número 3, que también creen una hambre de conocimiento, que es buscar más información, siempre estar estudiando, siempre estar actualizado. Y no aplica solo para abogados, también aplica para personas. Les repito, no es que nos vean y comiencen a litigar, pero es importante que tengan cierta base de conocimientos cuando se va a solicitar un servicio, hasta para elegir con quién se va a solicitar el servicio. Así es, y pues como dijimos, nosotros no lo sabemos todo, hay cosas que a lo mejor ustedes tendrán una mejor perspectiva que nosotros, para eso está, el chiste es pues que nos complementemos entre todos, tendremos algunos invitados de áreas que no conocemos, el chiste de esta situación es que vaya pues creciendo esta red. Bueno, para terminar, síganos a través de nuestras redes sociales, Corporativo ACA en Facebook. Ahí nos pueden dejar mensajes. También estamos en Instagram. Dejaremos al final de este video todas nuestras redes sociales para que nos puedan mandar sus preguntas, sugerencias. Si tienen algún invitado que digan, oye, me gustaría yo ir, me gustaría que ustedes entrevisten a esta persona. El objetivo real es relajarnos, enseñar, aprender, hablar, y que todos puedan obtener algo beneficioso de este tipo de videos. Así es, y si de todas maneras a la hora de la comida siempre estamos peleando entre nosotros, pues vamos a abarcar estos pleitos que les sirvan a la gente, porque la verdad es que estas discusiones con muchos pensamientos encontrados, porque también va a haber momentos en los que no coincidamos en el pensamiento, pues les sirve a la gente para ver otros puntos de vista que le puedan dar un poco de luz a veces en sus litigios o en sus proteínas. Sin más que decir, creo que nos despedimos por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Intentaremos sacar un capítulo cada jueves para que estén al pendiente y les repetimos más de sus temas para poder platicar con ustedes y para poder resolver sus dudas. Adiós.